Iglesia de Jesucristo, Miel Central en Naranjo, presenta su programa La Verdad del Evangelio, en los labios del pastor Héctor Orozco. Dios les bendiga, hermanos, ustedes que están ahí en sus hogares, deseosos pues de congregarse, porque es una necesidad cuando uno llega a conocer a Cristo. Nace en nuestro corazón y nuestra mente un deseo de buscar a Dios, algo que no teníamos, pero que ahora sí lo tenemos. Cuando Cristo llama al apóstol Pablo en el camino a Damasco y se le revela, de ahí aquel apóstol que era religioso, aquel apóstol que era celoso a las leyes y a las tradiciones. Estamos hablando del gran apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. De ahí él era celoso de Dios, de la tradición, del judaísmo. Y cuando nace el evangelio, él se constituye un perseguidor de la iglesia. Y él, en su deseo de buscar a Dios, en su deseo de servirle a Dios, era alguien que trataba de cuidar todas las leyes y todas las tradiciones de su pueblo. Era judío, dice Filipenses, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. No era Pablo cualquier religioso. Usemos esa palabra, cualquier religioso. Era alguien que cuando oyó del evangelio de Cristo empieza a perseguir la iglesia. Y era alguien que llegó hasta matar cristianos del celo que tenía por la tradición. Es el pueblo que Dios escogió en los lomos de Abraham. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Dios. Mucho menos enfermedades. Si las enfermedades lo que deberían de hacer es acercarnos más a Dios. Las cárceles, como a Pablo, que lo metieron en Filipo una vez, en Roma otra vez, en Éfeso otra vez. Lo sacaron arrastrado. Eso no lo vino a desanimar a él, al contrario, lo vino a acercar más a él. Cuando Pablo escribe Filipenses, estando en la cárcel, reza, deja escrito por inspiración del Espíritu Santo uno de los versículos más gloriosos de la Biblia, que están establecidos ahí en medio del sufrimiento y de la persecución. Y Pablo dice: regocíjense en el Señor. Les digo una vez más, regocíjense. Y estaba en la cárcel. Nada lo desanimaba. Nunca entró en un estado mental de conformismo ni de psicosis. Porque me imagino yo que deben de haber presos que cuando están presos se quieren hasta quitar la vida. Y me imagino yo que ahorita debe haber gente con esa psicosis de que ya no aguanta el encierro. Dele gracias a Dios que está libre, que tiene vida, que tiene a Cristo, que tiene una familia. Y como dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero Pablo es la demostración que no importa la adversidad cuando hay una mente renovada. Por eso hay médicos de cuerpos, pero necesitamos médicos de almas también. Y también hay médicos de mente, porque los psicólogos y los psiquiatras
andan viendo cómo tratar de mantenerle la mente al hombre renovada, limpia, que no entre en estrés ni en psicosis. Está bien, se necesitan médicos de mente, se necesitan médicos de cuerpo, pero también se necesitan médicos de alma, porque en el alma radican todas las emociones. Entonces Pablo era un hombre, si lo podemos ver de esta manera, íntegro. Era un hombre que cuando conoció a Cristo le cambió su manera de pensar. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice algo más: renueven el espíritu de su mente. Porque siempre en nuestra vida van a haber acontecimientos que van a cambiar un antes y un después. Algunos dicen cuando yo era soltero y ahora cuando era casado. Otros dicen antes de Cristo, después de Cristo. Otros dicen cuando mis papás estaban vivos, ahora que ya no están vivos. Y hay acontecimientos que nos marcan. Ahora vamos a decir antes del coronavirus y después del coronavirus. Pero ojalá digamos antes yo era cristiano medio y ahora ya somos buenos cristianos. O ya somos buenas personas. Porque en estos momentos es cuando uno ve quién realmente lo ama. Porque cuando al Señor lo iban a matar, lo iban a crucificar, todos los empezaron a dejar. Aquel Pedro que había caminado sobre las aguas, que una vez le dijo: no te acontezca ir a la cruz. El Señor le tuvo que decir a Pedro: ay, Pedrito, cuando tú me mires que me van a llevar preso y que ya va a ser hora de mi muerte, no habrá cantado el gallo y tú ya me habrás negado 3 veces. Porque en los momentos difíciles es cuando se mira quiénes son y quiénes no son. Y así fue, el Señor se lo profetizó. Y el Señor le dice a Pedro: y me vas a negar. Y le dice Pedro, porque el hombre no se termina de conocer hasta que no está en un estado de presión. Por eso Pablo dijo: nada ni nadie me va a separar del amor de Dios, ni cárceles, ni aunque me bajen de canastos, ni aunque me metan preso en Filipos, ni aunque me muerda una serpiente en la isla de Malta. Eso se llama: nada me podrá separar del amor de Dios. Sin embargo, Pedro, que había visto grandes milagros, que anduvo con el Señor caminando, que era un apóstol que tuvo una revelación también diferente, pero le revelaron la iglesia. Cuando le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia entre ser religioso, tradicional, y ser un cristiano que se le reveló Cristo. Años a David se le reveló el Padre. David dijo: Jehová es mi pastor, ya se me reveló y nada me faltará. Entonces, en estos momentos difíciles, Pedro, cuando ya le quitaron a Jesús, entre comillas, lo andaba siguiendo de lejos. Hoy muchos andan siguiendo a Dios de lejos. Pero esta es una buena oportunidad para que se vuelvan a acercar otra vez. Porque no nos tenemos que avergonzar del Evangelio.
Porque dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es un buen momento para predicar el evangelio, porque ahora no necesitas iglesia ni templo. Sí la necesitamos para congregarnos, porque es un mandato de Dios. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero no necesitamos el templo para predicar y para trasladarle el mensaje a la gente que Cristo vive. Porque el Señor dejó establecido en su palabra: vayan todos los que ya conocen a Cristo y prediquen el evangelio a toda criatura. No tienes que pedirle permiso al pastor ni a nadie. Ya Cristo ya dejó hecho una orden, dicha una orden. Y todo el que crea va a ser salvo. ¿Salvo de qué? De muchas cosas, empezando del infierno, de temores, de maldiciones, de persecuciones, aún de brujerías, si es que existieran. Pero mire, en los momentos más difíciles, Pedro dejó al Señor, su mejor amigo, porque Él les dijo: ya no serán más mis discípulos, van a ser mis amigos. La amistad es un tema que hay que tratarlo aparte, igual que la confianza. Y cuando ya Pedro ya ve que al Señor lo agarran, se lo llevan para juzgarlo. El que vino a juzgar al mundo, ahora resulta que el mundo lo quería juzgar. Qué ilógico, ¿eh? Pero los que crucificaron a Jesús lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron. Pero cuando el Señor le tuvo que juzgar al mundo en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben los que hacen. Y nos dejó a todos perdonados. Entonces viene Pedro, y cuando le dicen: tú eres uno de ellos, Pedro dijo: no lo conozco. Se avergonzó. Tú comes como ellos, hablas como tu maestro Jesús. Y Pedro se avergüenza, dijo: no conozco a ese hombre. Y dice la Biblia que empezó a proferir palabras de maldición. El gran apóstol Pedro, al que el Señor le dijo: y sobre esa roca que acabas de confesar, que es Cristo, edificaré mi iglesia. Por eso todas las iglesias del mundo, si creen en Cristo, debería decir: iglesia de Jesucristo, porque le pertenece a Él, porque solo Él vino a morir y a derramar su sangre por esta bendita congregación, llámese Iglesia de Jesucristo. Ese Pedro entonces empieza a proferir palabras de maldición. Canta el gallo una vez, canta otra vez. Cuando terminó de cantar el gallo, cantó el gallo. Y cuando le cantó el gallo, Pedro ya había negado 3 veces a Jesús. Y cuando le cantó el gallo, Pedro empezó a llorar, porque se había recordado de lo que Jesús le había dicho. Ojalá todos los que crean en Dios hayan derramado una lágrima en estos días, y que todavía derramen una lágrima, aunque sea de compasión, aunque sea de intercesión, de necesidad, de tristeza o de arrepentimiento, como Pedro, que empezó a llorar. Pedro se pone a llorar, el apóstol Pedro, y ahí terminó. Dice la Biblia: usted que está en su hogar,
Le aconsejo que aproveche para leer la palabra del Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Dice la Biblia que ahí viene Pedro y Juan. Dios les había profetizado que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, las Marías, María Magdalena y la otra María, fueron a buscar al Señor, y el Señor se les manifiesta. Pero a lo que voy, que va encaminado el mensaje en esta mañana. A pesar de que habían oído de la resurrección, a pesar de que sabían doctrina de la vida eterna, se van con Pedro y Juan al camino de Emaús. Agarraron sus redes y dijeron: bueno, ya se murió Jesús. Porque está bien que regresemos a trabajar mañana si quitan el estado de excepción o el toque de queda. Y si no, pues Dios sabrá lo que va a hacer. Pero que no seamos como Pedro y Juan, que ya mañana agarramos nuestras redes, lo que tú haces, y ya te olvidaste de Jesús. A tu vida tradicional, ¿para qué trato? ¿Para qué enseñanza? Si ya mañana cada quien con sus redes, con sus pescados, con sus chicharrones, hasta doña Chonito abrió su tienda otra vez y se olvidó de Jesús. Qué triste el hombre, hermano. Por eso esto no va a terminar. Si Cristo no viene, ya va a venir otra enfermedad, ya va a venir otra catástrofe. Porque el hombre solo pasan las cosas y vuelve a agarrar sus redes. Si no es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, nadie se salvaría. Y allá va caminando Pedro y Juan, y de repente se les mete un forastero, entre comillas. Porque cuando Dios quiere hablarle a alguien, a veces Dios se mete encubierto, como se metió en la vida de Natán, para que David dejara abrir sus puertas del palacio, porque su pecado no dejaba que nadie entrara. Pero ¿quién contra nuestro Dios, hermano? Se le aparece un forastero, y ese forastero era el mismo Jesús resucitado. Y les empieza a hablar: ¿y ustedes qué tienen? Pues ya terminó el toque de queda, dijo Pedro y Juan. Ya mañana empezamos a trabajar. Y andábamos siguiendo a Jesús, pero se murió, lo mataron, lo crucificaron. Mejor vamos a pescar. Ah, de veras. Bueno, pues vayan a pescar. Pero no podían pescar nada siendo pescadores profesionales, porque la Biblia es clara cuando dice: sin mí nada podéis hacer, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ya estaban pescando, y de repente el Señor le dice a Pedro: tira la red a la derecha. Si ya la tiramos a la derecha, a la izquierda, enfrente, para atrás, y no sacamos nada. Pero vuélvela a tirar a la derecha, porque lo que le da vida a un evangelio es el poder de la palabra, y que creamos en la palabra. Cuando tira Pedro las redes, se le abren los ojos y le dice a Juan: es el Señor. Se tira, se va nadando y llega con él. Y el Señor le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro agachó la cabeza,
porque lo había traicionado. Por lo menos tenía conciencia, porque quienes ya tienen la conciencia cauterizada. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dice al Señor: sí, Señor, te quiero. No, yo no te estoy preguntando si me quieres. Le vuelvo a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Yo no te estoy preguntando si me quieres. Y le vuelve a repetir otra vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro tuvo que ministrarse y decirle: Señor, tú sabes que solo te quiero. Pero el Señor le contesta, déjeme parafrasear: yo sé que solo me quieres, pero yo te amo. Pastorea mis ovejas. Porque dice la Biblia que aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel. Y va a pasar y la gente se va a olvidar, pero Dios siempre va a estar ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y si usted lee 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Pero se está refiriendo al amor de Dios. Y ahí termina ese drama, pero lo que yo quiero que se nos quede grabado, hermano y hermana, es que el amor de Dios es incondicional. Y que cuando Dios llega a la vida de alguien, le debería de nacer una necesidad de buscar, de predicar, de hacer. Y es lo que el apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicar el evangelio. Yo sé que para los hermanos que están en sus hogares, están en sus casas, quisieran estar aquí, pero por obediencia, por precaución, por sabiduría, están en sus hogares. Pero si tú ya naciste de nuevo, en primer lugar no estás ahí en tu casa porque te han metido psicológicamente hablando. Quédate en tu casa. Estás ahí porque eres un hombre y una mujer obediente a las leyes, y no estás sufriendo también. Si usted está sufriendo ahí, pare de sufrir y salga, porque no debería de ser un sufrimiento. El evangelio no es sufrimiento. Por eso Pablo, cuando va a predicar a Éfeso, una ciudad religiosa en aquellos tiempos, le llegó a echar a perder la venta de los fetiches a los religiosos de Éfeso. Y como ya no vendían sus imágenes, y él estaba predicándole al Dios no conocido, que no lo ha visto nadie ni lo verá jamás, Dios esencia. Como ya no les convenía, sacaron a Pablo arrastrado de esa ciudad de Éfeso. Y los que lo acompañaban, me imagino, iban sorprendidos y esperaban una reacción del apóstol de desánimo. Y Pablo solo se sacude el polvo y dice: vámonos, porque tenemos que seguir predicando. Cuando lo meten en la cárcel, gozoso Pablo en la cárcel, escribiéndole, agradeciéndole a la iglesia de Filipo que se había acordado de él en la cárcel. Y él siempre oraba por ellos. Pero no estaba entristecido Pablo en la cárcel. Al contrario, llegó un carcelero. Cada quien que metían preso, Pablo lo evangelizaba. Por eso él en una de sus cartas dice: todas mis prisiones han
salido en beneficio del progreso del evangelio, porque cada preso que meten, yo lo evangelizo. Evangeliza a un carcelero ahí, a un preso, y al carcelero también, al que cuidaba la puerta. Y usted ha leído la Biblia, hubo un terremoto y Pablo queda libre. Y hay de aquel preso que dejara fugarse a un convicto, y Pablo era convicto ahí, pero Dios lo liberó. Se abre la puerta, Pablo sale, y el carcelero de Filipo, lo que le esperaba era la muerte. Pablo le predica el plan de salvación y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo, dijo. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora bautízate. ¿En dónde? ¿En el río Jordán? No, donde haya agua. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y lo bautiza Pablo y sigue su camino predicando. Por eso Pablo vive lo que dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. En la isla de Malta, usted sabe, se hundió el barco, se desarmó, llegaron nadando a la isla de Malta, todos temerosos, todos con frío, todos desanimados. Por eso hemos hablado que siempre tiene que haber un Josué, un Caleb, un Pablo, un Felipe, un Juan. Cristianos que no se desanimen. Llega Pablo, va a traer leña para el fuego, y qué casualidad, lo muerde una serpiente. Y cuando lo mordió, todos se quedaron viendo. Pablo solo se sacudió la mano y dijeron: este sí de plano, saber ni qué hizo. Venía preso, venía en el barco, se hundió el barco, se salva, y ahora lo muerde una serpiente. Como decimos aquí en Buen Chapín, dirían: este sí está salado. Pero la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Viene el apóstol Pablo, se sacudió, todos esperando que se hinchara, que se enfermara, y no le pasó nada, porque tenía promesa, estaba cubierto con la sangre de Cristo, amaba a Dios, servía a Dios y esperaba a Dios. Yo voy a terminar diciendo y leyendo la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1. En el mundo, desde la creación, desde los comienzos, siempre va a haber cosas buenas y siempre van a existir cosas malas. Lo bueno todos lo quieren, lo malo nos viene a definir quiénes realmente somos. Y no importa el nivel de espiritualidad, de vida que tengas, siempre va a haber algo malo por permisión divina. Y eso lo que viene a demostrar es quiénes somos, en quién creemos, en quién confiamos y en quién esperamos. Por eso, en el libro de Job, capítulo 1, un hombre temeroso de Dios, dice la Biblia, que aconteció que cierto día, Job 1:6, vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino Satanás. Y Jehová le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Un diablo, el Señor lo reprenda, que reconocía una autoridad.
y un Dios respetuoso que habla hasta con el mismo diablo. Ese es nuestro Dios. No hay quien Dios no lo vaya a oír si dobla sus rodillas. Si dejó entrar al diablo al cielo, no digamos a ti a su presencia. Y el Señor le pregunta a Satanás: vienen los hijos de Dios y vino también Satanás. Yo le daría primero la palabra a mis hijos, no al extraño, mucho menos al diablo. Pero el Señor viene y le da la palabra. No dijo: ¿quién quiere pasar un informe? No, el Señor eligió y dijeron: llegaron todos los hijos de Dios al cielo. Y le pregunta a Satanás: ¿de dónde viene Satanás? Como que Dios no supiera. Y Satanás le dice: de rodear toda la tierra, con permisión de Dios. Satanás respondió a Jehová diciendo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero independientemente de cómo era Job, no lo hacía inmune al trato de Dios. Está bien. Yo oigo muchos hermanos ahora: no te va a llegar el mal, no te va a hacer eso, no te va a hacer lo otro. No, si Dios lo permite, le va a llegar. Job, justo, íntegro, temeroso, apartado del mal, siervo de Dios, y no había otro como él en la tierra. Y Satanás respondió a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y a toda la tierra? Porque cuando Dios quita su protección a la familia y quita la protección a la tierra, porque Él quiere darnos un mensaje, lo tenemos que aceptar. Protegiste a él y a su familia y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han multiplicado o aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano. Mire, un diablo pidiendo favor, hermano. Y hay gente que ni favor pide. Pero extiende, por favor, tu mano. Y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Por un lado era respetuoso, por un lado pedía permiso, pero por otro lado era malvado, y es malvado el diablo, se lo reprende. Quítale todo y a ver si no te maldice. Toca su familia, toca su economía, toca todo, enférmalo y ahí vas a ver si no te maldice. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, yo te lo entrego. Solamente no extiendas tu mano contra él. Usted puede leer Job en su casa: cayó fuego, vinieron los enemigos, los sabeos, dice. Cayó fuego del cielo, vinieron los caldeos, vino un fuerte viento, un desierto lo golpeó. Pero Job se levantó, verso 20, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hacer en los momentos difíciles que ya tuvimos, que tenemos y que vamos a tener? Meternos en un ayuno de oración, de intercesión, no solo hoy, ya lo teníamos que haber tenido, hoy y nunca perderlo, y no atribuir despropósito a Dios. Job se rasgó sus vestidos, había perdido a sus hijos, había perdido sus propiedades. Su mujer le había llegado a decir: maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo abandonaron. Pero Job no perdió el temor a Dios ni el conocimiento. Se tira a tierra, ora y adora y confiesa: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Tú que estás ahí en tu casa, dobla tus rodillas y dile: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Antes de que termine esta transmisión, tú que estás ahí en tu casa, no sé si estás sentado, parado, acostado, pero si estás acostado, ponte de pie. Si estás sentado, ponte de pie. Si tienes a tu familia alrededor, ponte de pie y vamos a hacer una oración corta. Y confiesa lo que dice la Biblia: no atribuyamos a Dios despropósito alguno. No perdamos ese deseo de orar y de adorar y saber que desnudos salimos del vientre de nuestra madre, y ojalá desnudos nos fuéramos, pero confesar lo que dice la Biblia: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Abre tus labios, abre tu corazón, confiesa delante de Dios, cree en el Señor, confía en Dios, espera en Dios, recibe la fortaleza de Dios. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo: no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo, dice el Señor, estaré todos los días de tu vida, hasta que termine la función o la misión para la cual estamos en este lugar. Porque dice la Biblia en Efesios que fuimos creados para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Tú que estás ahí en tu hogar, hermano, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga tu entrada y tu salida, tu levantar, tu acostar, tu caminar. Ángeles alrededor de los que le temen. Cubre tu familia y tu vida con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén
y amén. Iglesia de Jesucristo, Miel Central El Naranjo, presentó La Verdad del Evangelio. Acompáñanos, martes estudio bíblico, viernes servicio familiar a partir de las 7 de la noche y el domingo nuestro servicio general a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard El Naranjo, 2949, zona 4 de Misco.